El pulso global se detuvo un instante en Alaska, un vasto territorio que, por su ubicación estratégica entre dos mundos, ha sido históricamente un puente y una frontera. En esa remota pero geopolíticamente significativa locación, el presidente ruso Vladimir Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump se encontraron. No fue una cumbre cualquiera, ni un mero acto protocolario. Fue un evento de magnitud sísmica, un auténtico punto de inflexión en la dinámica de poder global. Este diálogo directo, entre dos figuras que personifican la ruptura con el statu quo tradicional, redefinió lo que muchos consideraban posible en la diplomacia internacional. La inusual naturaleza de este encuentro, su agenda no oficial y sus ramificaciones inmediatas, han dejado a Occidente en un estado de perplejidad, aún intentando descifrar el verdadero alcance y las implicaciones a largo plazo de aquella reunión. La narrativa establecida sobre las relaciones internacionales ha sido desafiada, y la capacidad de las potencias para interactuar más allá de los marcos convencionales ha quedado demostrada, para consternación de algunos y esperanza de otros. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad y país nos están sintonizando ahora mismo? Es vital para nosotros conocer la diversidad de nuestra audiencia global. Tras esa cumbre trascendental, la postura de Donald Trump, conocida por su pragmatismo volátil y su inclinación por la negociación directa, dio un giro drástico y sorprendente que conmocionó a muchos observadores políticos. Inicialmente, y en línea con ciertas expectativas de la comunidad internacional, abogaba por un cese al fuego inmediato en la nación en conflicto, buscando detener el derramamiento de sangre y estabilizar la situación. Asimismo, se mostraba partidario de mantener los lazos entre la OTAN y la nación en conflicto, una postura que reforzaba la arquitectura de seguridad occidental. Sin embargo, en un movimiento que desafió las expectativas y las presiones diplomáticas, Trump abandonó ambas exigencias. Esta modificación no fue una casualidad, ni una concesión trivial. Fue, según fuentes cercanas al expresidente, el resultado de una comprensión clara y profundamente arraigada de la realidad geopolítica que le fue expuesta. Vladimir Putin, con su habitual mezcla de diplomacia contundente y un respeto que, aunque formal, no restó franqueza, le expuso la inquebrantable realidad rusa. Esta exposición incluyó no solo los imperativos de seguridad nacional de Rusia, sino también sus profundas raíces históricas, sus preocupaciones por la expansión occidental y la vitalidad de sus propios intereses estratégicos. Lo hizo de manera respetuosa, manteniendo las formas diplomáticas, pero con una franqueza que no dejó lugar a dudas sobre la determinación y la visión a largo plazo de Moscú. Pero la influencia de Putin no se detuvo ahí. Trump también frenó sus planes de imponer sanciones secundarias, de amplio alcance y severidad, contra Rusia. Estas sanciones, de haberse implementado, impactarían significativamente a países terceros que mantienen relaciones comerciales o financieras con Moscú, como India y China, pilares de la economía global emergente. La decisión de Trump de no proceder con estas medidas punitivas fue un reconocimiento tácito, aunque no explícito, de la fortaleza económica rusa y de su sorprendente resiliencia frente a las presiones externas. Además, fue una admisión de la dependencia global que un vasto número de naciones tienen del mercado ruso, especialmente en sectores clave como la energía, las materias primas y los productos agrícolas. Trump, con su perspicacia empresarial, entendió que tales medidas no solo eran inviables desde un punto de vista logístico y económico para sus propios aliados, sino que también serían ineficaces para doblegar la voluntad de Rusia, posiblemente incluso contraproducentes, al empujar a estas economías a buscar alternativas permanentes que debilitarían la posición del dólar y la hegemonía occidental. La diplomacia silenciosa de Putin, basada en la presentación clara de hechos y realidades económicas y estratégicas, había calado hondo, logrando una reevaluación fundamental en la cúpula de la política exterior estadounidense. Comprobemos una vez más la geografía de nuestra transmisión, su ciudad, país y, si lo desea, la bandera que lo representa.
Su participación es fundamental para nuestra comunidad. ¿Por qué importa esto ahora mismo, en este preciso instante? Las consecuencias de aquel encuentro y el subsecuente cambio de paradigma son inmensas, con el potencial de reconfigurar el tablero geopolítico y económico global de una manera que no se había visto en décadas. La seguridad global, tal como la conocemos, pende de un hilo, amenazada por la escalada de tensiones y la erosión de las normas internacionales. El rumbo económico de muchísimas naciones, desde las potencias industrializadas hasta las economías en desarrollo, podría cambiar radicalmente, afectado por nuevas alianzas comerciales. La desdolarización y la reconfiguración de las cadenas de suministro. En este contexto de incertidumbre, la voz del profesor John Mearsheimer, un analista central en el campo de las relaciones internacionales y a menudo denominado el oráculo de la verdad, por su capacidad predictiva y su enfoque realista, resuena con una autoridad ineludible. Él lo dejó claro en sus repetidas intervenciones. La operación militar especial terminará cuando los militares del vecino occidental de Rusia sean derrotados o los militares rusos alcancen sus objetivos. Esta frase lapidaria resuena en los pasillos del poder como un eco inexorable del destino, una verdad incómoda que muchos preferirían ignorar. La implicación directa de esta afirmación es devastadora para la concepción occidental del conflicto. Nos dice, sin ambajes, que las negociaciones, en su forma actual, son fútiles. No hay un camino diplomático para una resolución que satisfaga los intereses rusos y occidentales simultáneamente. La victoria militar rusa, en alguna de sus formas, ya sea por la derrota total de las Fuerzas Armadas del vecino occidental o por la consecución de sus objetivos estratégicos de desmilitarización y neutralización, es el único final posible. ¿Estamos verdaderamente listos, como comunidad global, para aceptar y adaptarnos a esta nueva y cruda realidad? Occidente, en su conjunto, parece aferrarse a narrativas pasadas, negándose obstinadamente a escuchar y a comprender la magnitud del cambio que se está produciendo. Los líderes europeos, en particular, parecen estar peligrosamente desconectados de la realidad sobre el terreno y de las implicaciones a largo plazo de sus propias acciones. Sus políticas son, en muchos casos, contradictorias, una farsa lamentable que raya en lo absurdo. Hablan con vehemencia de paz y de la necesidad de una resolución diplomática, pero simultáneamente envían cada vez más armas y apoyo militar, prolongando un conflicto que, según los analistas realistas, ya tiene un resultado predeterminado. Es una peligrosa ilusión, un autoengaño colectivo que solo sirve para alimentar el ciclo de violencia. La paz, como bien saben los estrategas y los diplomáticos experimentados, no se mendiga desde una posición de debilidad. Se negocia de manera efectiva y sostenible desde una posición de fuerza o desde un reconocimiento mutuo de intereses irreductibles. La actual debilidad occidental, tanto estratégica como moral, en lugar de acelerar una solución, solo prolonga el sufrimiento de las poblaciones involucradas y la inestabilidad global, erosionando la credibilidad de sus propios principios y alianzas. Su pronóstico sobre los plazos. ¿Cuándo creen que se resolverá el conflicto en la nación en conflicto? Indique mes, año y una razón concisa que respalde su predicción. Nos interesa su análisis. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, un veterano de la diplomacia con décadas de experiencia en el ámbito internacional, fue particularmente contundente en sus declaraciones. Desestimó enérgicamente el argumento predominante en Occidente de que la guerra en la nación en conflicto no fue provocada, y la acusación de que Rusia busca conquistar la totalidad de dicho país. Para Lavrov, estas afirmaciones son, francamente, balbuceos infantiles. Su evaluación, que no carece de una dosis de sarcasmo y una crítica implícita a la superficialidad del análisis occidental, caló hondo en el equipo de Donald Trump. A diferencia de muchos de sus homólogos europeos, quienes a menudo parecen atrapados en narrativas simplistas y una visión maniquea del mundo, los asesores de Trump demostraron una mayor receptividad y aparentemente lograron entender las causas profundas del conflicto.
Estas causas, desde la perspectiva rusa y de analistas realistas, incluyen la expansión incesante de la OTAN hacia las fronteras rusas, la desestabilización de esferas de influencia históricas y la percepción de amenazas directas a la seguridad nacional de Rusia. Mientras tanto, los líderes de la Unión Europea son vistos, desde esta óptica, como ingenuos. Se aferran a narrativas falsas y a una visión idealizada del orden mundial que no se corresponde con la cruda realidad de la geopolítica. Viven en una burbuja de desconexión, aislados tanto de las preocupaciones históricas rusas como, en ocasiones, de las realidades económicas y sociales de sus propios ciudadanos. Trump, en cambio, se percibe a sí mismo y es percibido por sus partidarios como un líder pragmático, incluso transaccional, cuya principal preocupación es el interés nacional de Estados Unidos. Esta perspectiva lo convierte, para muchos, en la única excepción entre los líderes occidentales, con la capacidad de comprender la complejidad de la realidad geopolítica sin prejuicios ideológicos excesivos. Sin embargo, su capacidad para actuar según esta comprensión está severamente limitada. Está rodeado, y a menudo obstaculizado, por consejeros ideologizados que forman parte de lo que él y otros llaman el Estado profundo. Este Estado profundo se refiere a una red de funcionarios no electos, burócratas, líderes de inteligencia, y el complejo militar industrial que ejercen una influencia considerable y a menudo oculta sobre la política exterior. Esos asesores, figuras como Steve Witkoff o Mark Rubio, a menudo impulsan agendas que, según esta crítica, perpetúan conflictos y obstaculizan la paz, favoreciendo una confrontación continua con Rusia. Surge entonces la inquietante pregunta: ¿son estos asesores meros portavoces de una agenda oculta? ¿O representan una visión arraigada en las instituciones que se resiste a cualquier cambio de curso que pudiera desafiar el status quo establecido? La respuesta a esta pregunta podría ser clave para entender las verdaderas barreras para una resolución pacífica. En este tema tan delicado y polarizador, ¿a quién le confías más para obtener un análisis honesto y riguroso? Menciona un ponente, un analista o un medio de comunicación en los comentarios. Queremos escuchar sus voces. La historia, implacable maestra, nos ofrece un espejo cristalino, una serie de lecciones que, si son ignoradas, nos condenan a repetir los errores del pasado. En los años 90, tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991, un evento que para Vladimir Putin fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX, Rusia se encontraba en un estado de profunda debilidad. Su economía estaba en ruinas, su sistema político era caótico y su orgullo nacional herido. Estados Unidos, en ese momento de unipolaridad triunfante, se aprovechó de esa debilidad, una realidad que el profesor Mearsheimer no dudó en reconocer con su característica franqueza. Básicamente, explicó Mearsheimer, respetamos la soberanía de la URSS o Rusia cuando eran lo suficientemente fuertes para defenderse. Cuando eran débiles, nos aprovechábamos. Esta cita encapsula una hipocresía histórica que sembró las semillas de un profundo resentimiento ruso, un sentimiento de traición y humillación que fermentaría durante décadas. La expansión de la OTAN hacia el este, contraviniendo promesas y expectativas implícitas del fin de la Guerra Fría, fue percibida por Moscú como una provocación constante y una violación directa de su esfera de seguridad. Se impulsó por la garganta de Rusia a lo largo de los 90, con sucesivas olas de adhesión que incorporaron a países del antiguo Pacto de Varsovia y repúblicas bálticas, acercando las estructuras militares occidentales cada vez más a las fronteras rusas. Esta política continuó sin cesar a principios del siglo XXI, exacerbando la sensación de cerco. El punto de inflexión, una decisión catastrófica en la retrospectiva, llegó en la cumbre de la OTAN en abril de 2008, cuando se prometió explícitamente el ingreso de la nación en conflicto y Georgia a la alianza. Para Rusia, esto no fue solo una línea roja, sino una amenaza existencial a su seguridad nacional, dada la importancia estratégica y la proximidad geográfica de la nación en conflicto. Esta serie de eventos, desde la expansión de la OTAN
hasta la promesa de adhesión de 2008, creó una línea directa e innegable de causalidad que llevó a la situación actual. La humillación pública y la debilidad del entonces presidente ruso Boris Yeltsin, quien a menudo parecía un títere de los intereses occidentales, contrastan dramáticamente con la posición de fuerza, autonomía y determinación que Vladimir Putin ostenta hoy. La pregunta retórica que se cierne sobre el panorama geopolítico es poderosa. ¿Acaso Rusia, después de décadas de debilidad y percibida humillación, ha vuelto finalmente a exigir su lugar en el concierto de las grandes potencias, a reclamar el respeto y la consideración que, según su visión, se le negaron durante demasiado tiempo? La respuesta a esta pregunta parece ser un rotundo sí, con todas las implicaciones que ello conlleva para el orden mundial. ¿Qué evento en la política exterior actual es, a su juicio, más subestimado o malinterpretado por los medios de comunicación hegemónicos? Nómbralo y explícalo brevemente. Nos interesa su perspectiva crítica. ¿Qué nos espera entonces en el futuro inmediato, dadas estas realidades ineludibles y las dinámicas de poder en juego? La prognosis es sombría, y los analistas más realistas coinciden en que las posiciones de Rusia y el vecino occidental de Rusia están demasiado alejadas, ancladas en principios irreconciliables y percepciones de amenaza mutua. Un compromiso que satisfaga a ambas partes de manera duradera es, en este momento, una quimera. Esto significa, ineludiblemente, que el conflicto, lejos de apagarse, se resolverá, o al menos se definirá, en el campo de batalla. Esta es la cruda realidad que muchos se niegan a aceptar. La diplomacia tradicional ha fracasado, y la fuerza militar ha tomado el relevo como principal instrumento de cambio geopolítico. Por lo tanto, el conflicto continuará, y es más que probable que la violencia escale aún más antes de cualquier atisbo de resolución. Como resultado directo, el sufrimiento humano aumentará exponencialmente, con un costo devastador en vidas, desplazamientos y traumas colectivos. La nación en conflicto, lamentablemente, está destinada a convertirse en un estado disfuncional o fallido durante un periodo prolongado. Un territorio devastado por la guerra, con sus infraestructuras destruidas, su economía colapsada y su tejido social desgarrado. Una crisis humanitaria de proporciones profundas se avecina, amenazando con desestabilizar aún más la región y generar olas de refugiados que Europa, ya tensa, tendrá dificultades para absorber. Más allá del frente de batalla, Rusia buscará activamente sembrar discordia y explotar las divisiones existentes, no solo en las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y sus aliados europeos, sino también dentro de la propia Europa. El objetivo será erosionar la cohesión occidental, debilitar su capacidad de respuesta colectiva y deslegitimar sus instituciones. En este contexto, la unidad occidental, ya frágil y puesta a prueba por las tensiones internas y las diferentes prioridades nacionales, se debilitará aún más exponiendo las fisuras de una alianza que, para Moscú, es el principal obstáculo a sus ambiciones. Las sanciones occidentales, que inicialmente se presentaron como un arma económica devastadora capaz de paralizar a Rusia, han demostrado ser en gran medida ineficaces. No son serias en el sentido de lograr sus objetivos declarados de detener la agresión rusa o provocar un colapso económico, ni son ridículas en el sentido de ser completamente inofensivas, pero sí son, según Mearsheimer y otros analistas, un derroche monumental de recursos occidentales. Han provocado la creación de sistemas económicos paralelos, han fortalecido la autosuficiencia rusa en ciertos sectores y han empujado a Moscú hacia alianzas más sólidas con economías no occidentales. En última instancia, las sanciones han servido más como una demostración pública de la impotencia occidental para alterar el curso de los acontecimientos por medios económicos, que como una herramienta efectiva de coerción. El hecho de que Trump abandonara la demanda de un cese al fuego inmediato y también la de mantener los lazos con la OTAN para la nación en conflicto, y que lo hiciera tan explícitamente después de reunirse con Putin,
Demuestra su capacidad de ajuste y su pragmatismo. A diferencia de muchos otros líderes occidentales, que parecen atrincherados en dogmas ideológicos, él tiene la capacidad de ver y adaptarse a la realidad geopolítica tal como es, no como desearía que fuera. Un rasgo que lo distingue en la escena internacional y que para sus críticos lo hace peligroso, mientras que para sus partidarios lo convierte en un líder realista y eficaz. Una última pregunta geográfica para nuestra audiencia global, por favor. Ayúdenos con la programación indicando su país, su ciudad y la hora actual en su localidad. Esta información es crucial para nuestros próximos análisis. La administración Biden, según una legión creciente de analistas críticos, continuó y en algunos aspectos profundizó políticas que ya habían demostrado ser fallidas. Lejos de corregir el rumbo, su enfoque resultó en la creación de un desorden aún mayor en el ámbito internacional, exacerbando la división con Rusia en lugar de buscar vías de desescalada. Perpetuó una estrategia sin éxito, basada en una confrontación ideológica y una fe ciega en la capacidad de las sanciones y la ayuda militar para lograr resultados que, en la práctica, no se materializaban. El peligro inminente es que si un futuro sucesor de Trump, o incluso un segundo mandato del propio Biden, retoma estas políticas ya desacreditadas, el desastre catastrófico en la nación en conflicto no solo persistirá, sino que podría empeorar, llevando a una conflagración aún más amplia. Occidente, en este análisis, parece negarse obstinadamente a aprender de sus propios errores históricos y estratégicos, condenándose a sí mismo a un ciclo vicioso de conflicto, desgaste y derrota gradual. La sombra del Estado profundo de Estados Unidos, esa entidad semi-invisible compuesta por burócratas, agencias de inteligencia, think tanks y el complejo militar industrial, se proyecta largamente sobre esta narrativa. La pregunta resuena con fuerza. ¿Realmente fomenta guerras civiles y conflictos prolongados en la oscuridad, movido por intereses que trascienden el bienestar público? Figuras prominentes como Kate Kellogg, reconocida por sus posturas de línea dura, Mark Rubio, un senador con una retórica consistentemente antirrusa, y Lindsey Graham, conocido por su beligerancia, son acusados por los críticos de impulsar activamente una narrativa de Rusia imperial. Esta narrativa pinta a Rusia como una potencia expansionista intrínsecamente agresiva, justificación para una confrontación ininterrumpida. Tales visiones, profundamente arraigadas en la ideología neoconservadora, chocan frontalmente con la visión más pragmática y transaccional de Donald Trump, quien a menudo ha expresado un deseo de llevarse bien con Rusia. La verdad, la cruda y compleja realidad de los intereses en pugna y las motivaciones ocultas es sistemáticamente silenciada, distorsionada o directamente suprimida por los medios tradicionales, que a menudo actúan como altavoces de las narrativas oficiales. Esta es la geopolítica que nos ocultan, la madeja de intereses, ideologías y poder que realmente moldea nuestro mundo, lejos de los titulares simplistas y las declaraciones superficiales. Es un juego de ajedrez global, donde las fichas son naciones enteras, y el tablero es la propia seguridad y prosperidad del planeta. ¿Dónde, según su opinión, pasa la línea roja inquebrantable entre Rusia y Occidente? ¿Una línea cuya transgresión siempre resultará en conflicto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal para obtener análisis honestos y sin censura, una voz diferente en el ruido mediático. Es tu mejor defensa contra la desinformación masiva que nos bombardea a diario. Dale a la campana para no perderte ningún video y comparte si crees, como nosotros, que esta verdad urgente necesita ser escuchada por el mayor número de personas posible. Tu apoyo es vital para seguir revelando lo que otros